como que se me estaba yendo la onda de repente. Voy a ir al doctor, pero pues ahorita ni es momento de ir al doctor. Está bien difícil la cosa. Ya ven que se murió mi brother. Ahora sí, ese sí era mi brother. Se murió de coronavirus. No aquí, se murió en México, pero pues igual aquí también está bien canijo. Profe, pero Mande. ahí en la villa hay una doctora muy buena. Tiene su consultorio ahí en un lugar donde pues casi la gente pues, pasa muy con muchísimas precauciones. ¿En dónde está? Ah, está casi entrando a la villa. Si quiere, luego le digo la dirección. Es muy buena, aparte, pues toma todas las medidas. Y créame que, pues bueno, es un lugar seguro. Bueno, eso digo yo. También tengo que ir al dentista. El, el lunes, comiendo, vino una persona a impermeabilizarme, entonces lo invité a comer. Yo tenía comida aquí hecha. Y una tortilla dura. O sea, a mí me gustan mucho las duritas. La puse a dorar y de repente le doy la mordida y yo creo que traía una piedrita, no sé. Me rompió la muela, una muela. Dijo, caray, ahora sí, al perro más flaco se le cargan las pulgas, dicen, ¿no? Está cañón. Y me duele. También al hablar incluso me duele un poco porque como quedó picuda de un lado, ahí tenía una incrustación y la incrustación se me cayó. Ya ven que van pegadas. Y por decir, bueno, también por un poco de miedo de no ir al dentista, no fui. Entonces, obviamente las paredes de la muela pues están debilitadas porque, no sé si saben, para hacerte una incrustación te hacen un agujero, ¿no? Te meten ahí el taladrito de ellos y luego sobre eso ya te ponen la incrustación. Pues queda un poco, queda un tanto cuanto, ¿cómo se llama? Permítame un segundo, ¿eh? Estoy en clases. Estoy en clases. Bye. Ah, ok. Queda un tanto cuanto débil, entonces, pues, obviamente, pues, ahí con cualquier cosa que dura, se rompe y se me rompió. Ay, cabrón, me duele. Y ya pedí cita y no tienen citas ahorita. Le dije al doctor que es urgente, pero hasta el 10 de febrero. Mientras aguantar vara. Ok, bueno, la ley de comercio exterior. ¿Se acuerdan de nuestra famosa ley que empezamos a ver así tediosona? Decidí que no la vamos a ver, no la vamos a ver artículo por artículo porque si no se me van a dormir siempre. De comercio exterior. Su objeto, ¿se acuerdan? El artículo primero, objeto de la ley, no se acuerdan, era la defensa, la promoción de las exportaciones mexicanas. Y por otro lado, la defensa de ataques extranjeros. Ah, ¿qué ataques? ¿Van a venir a invadirnos? No, ataques comerciales. Esto se debe a que en el mundo hay una cosa que se llama mercado. Es un término bien abstracto, el mercado. Es un término bien abstracto, pero el mercado, pues lo es todo. Fíjense ustedes, les voy a platicar que la Segunda Guerra Mundial, la primera y Segunda Guerra Mundial, las grandes guerras que ha tenido esta humanidad, ¿saben ustedes por qué se les llaman guerras mundiales? ¿Tienen ustedes alguna idea? Porque se involucran todos los países. Todos los continentes, los 5 continentes. Hubo países que nos involucraron, que fueron neutrales, por ejemplo, Suiza. Suiza no participó en la guerra, estando en el ojo del huracán, en Europa. Sí, y hubo otros países que tampoco, ni fu ni fa. Pero lo que le da la connotación de guerra mundial es que se participan países de los 5 continentes. Bueno, ambas guerras se originaron por
la búsqueda de nuevos mercados para los productos de los países involucrados, en este caso Alemania. Alemania traía una necesidad tremenda. Alemania estaba en plena industrialización, un poquito tardía con respecto a los Estados Unidos, que empezaron su industrialización desde el siglo pasado, del siglo antepasado, siglo XIX. Alemania, como un buen país industrial que se estaba formando, pues requería, por un lado, ¿qué requieren los países? A ver, para tener mercados, los países requieren materias primas. ¿Se acuerdan de la importación temporal? Para elaboración, transformación o reparación. ¿Qué es lo que hace ese programita, el famoso programa IMEX? ¿Qué es lo que busca el IMEX? Ah, pues para llegarnos de materias primas baratas, libres de impuestos. ¿Sí? Los países, en general, para desarrollar sus procesos industriales requieren materias primas. Y estas materias primas transformadas, pues nos dan, ¿qué? Productos. Esos productos, pues son el objeto. Esto, a su vez, pues son mercancías, ¿no? Los productos son mercancías. Y estas mercancías deben buscar un mercado. Bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial se debió en mucho a la industrialización, a la falta de materia prima para esos países y, desde luego, a la salida natural de sus productos. Hitler estaba loco, sí, ciertamente, pero Hitler estaba buscando que tener acceso al mercado de materias primas, que le vendieran petróleo, que le vendieran, que por cierto, México estuvo a punto de ser un proveedor de Alemania de petróleo, ¿eh? Hubo una carta de Hitler hacia el gobierno en ese entonces del presidente, ¿quién estaba? Lázaro Cárdenas estaba, y donde le solicita y le pide su apoyo para que México sea el proveedor de energía, el proveedor de petróleo de Alemania. El petróleo pues mueve los barcos, gracias al petróleo pues se mueven, actualmente, ¿no? Estamos ahorita ante el umbral de un nuevo cambio, la energía limpia, pero durante muchos años el carbón, el petróleo y todos los derivados del mismo son los que mueven la industria, los automóviles, todo. Al no tener petróleo y que nadie le quería vender por sus locuras, por sus radicaleces, ¿sí? Hagan de cuenta un López Obrador, pero de aquel entonces, con locuras tremendas, pues invadió Polonia. Y de Polonia se siguió con toda Europa y controló en su momento los grandes yacimientos de petróleo del Medio Oriente, que todavía estaba incipiente, eran extracciones muy simples. Ese fue el motivo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de la apertura de los mercados. Bueno, ¿y a nosotros en qué nos competen los mercados? El mercado internacional, ya vamos poniéndole apellido, a partir de que México decidió entrarle por mutuo propio o porque nos obligaron los organismos internacionales a la compraventa de mercancías, México es un país que ha estado jugando en el mercado internacional. México requiere de mercados internacionales. ¿Por qué? Porque por un lado, nosotros, afortunadamente, casi, no al 100, pero tenemos mucha materia prima. México, durante muchos años, fue productor de las siguientes materias primas, vegetales. Y aquí tenemos frutas, verduras y granos. El arroz mexicano, a pesar de que no ser endémico de México, ¿qué quiere decir que es endémico? Que no sea originario de aquí. Está catalogado el arroz de Morelos como el mejor arroz del mundo. Somos una potencia en muchas cosas. También tenemos, pues, ganadería. Poca, pero se produce aquí en México. Pero la pesca, no me van a dejar mentir.
Había hasta hace muy pocos años, estoy hablando de 40 años, una flota pesquera de atún y pesquera de camarón de las más grandes del mundo. Tenemos madera. Los grandes yacimientos de madera de las selvas de Chiapas, que casi se acaban, hoy se están reforestando. Y la madera mexicana, pues es una madera muy apreciada. Tenemos caoba, nogal, no me acuerdo qué otra. Ahí se. Es madera preciosa que se utiliza mucho en la industria de la construcción en todos los países del mundo. ¿Sí? Tenemos dentro de la minería, híjole, mantos inagotables. ¿Qué creen? De plata. México fue el primer productor en el mundo de plata. ¿Sí? La plata que ustedes utilizan en sus colguijes, en sus anillitos, todo eso. México fue en su momento, en este momento está un poquito deprimida la actividad, pero fuimos el primer lugar en internacional, producción de plata. Tenemos fierro. Nada menos aquí en Colima. ¿Ustedes saben por qué en Colima caen tantos rayos? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar por qué en Colima las tormentas eléctricas son brutales? No, yo nunca en mi vida había visto algo como Colima. Yo viví muchos años en la Ciudad de México y sí, llegan a caer rayitos, pero allá. Yo vivía en un pueblo que se llama Culhuacán, que hoy está integrado en la mancha urbana de la Ciudad de México. Ahí crecí, a la orilla de un cerro que es bien famoso porque ahí se hace el Vía Crucis en Semana Santa, o se hacía pues cuando estábamos normales. El Vía Crucis es la representación de la Pasión de Cristo, el Cerro de la Estrella. Yo vivía a las orillas y en aquel entonces, cuando yo era niño, pues era potrero. Claro, hace muchos años de eso. Pero pues caía un rayo ahí de vez en cuando, ¿no? Y aquí en Colima, bárbaro, es rayo tras rayo y pegan por todos lados. ¿Saben por qué? Porque Colima es un rico yacimiento de fierro. En Colima y los alrededores, las montañas que están acá para la Sierra de Manantlán, rumbo a Minatitlán, todo eso, están bien cargadas de fierro. Entonces, la explotación de estos minerales, pues nos permite tener buena materia prima. Pero también tenemos oro, ¿no? Y desde luego, bueno, no es minería, pero en lo que son productos naturales derivados de la extracción, pues tenemos petróleo. Que Pemex está muerto, que hay un problema ahí económico muy fuerte, sí, pero finalmente México es rico en todo esto. Entonces, ¿qué le falta a México para ser un país verdaderamente industrializado de primer nivel? Un componente que nada de esto nos lo da. ¿Saben qué es? Tecnología. México no tiene tecnología propia. México está sujeto a la tecnología extranjera. Y ha sido tan difícil. Vean ustedes, les voy a platicar una historia. Cuando los países asiáticos, ay, perdón, estoy muy mal de la garganta, Brasil, no sé qué tengo. Sí, que los países asiáticos como son, voy a cambiar diapo, ¿ya le puedo cambiar? Los países asiáticos. Asia es un continente muy grande, es el continente más grande del mundo. ¿Sí? Su extensión territorial es casi una vez y media América. Es enorme. Y tiene mucha diversidad. Asia está dividido en países del Medio Oeste, del Medio Oriente. Aquí encontramos hegemónicamente a los países árabes. Y también tiene el sudeste. Hay otras regiones que no me interesan en este momento. El sudeste asiático. Paradójicamente, el sudeste asiático es el oeste de nuestro continente. Pero bueno, así le dicen. Estos países empezaron muy tarde. El primer país que
inició una reconversión fue Japón. Japón, déjenme decirles, quedó muerto después de la Segunda Guerra Mundial. En Japón experimentaron las únicas dos bombas atómicas que se han tirado a un país y mataron de un jalón en dos veces, en dos bombas, más de 400,000 personas de un jalón en dos sendas ciudades. Más de 400,000 ciudades. Dos ciudades, por lo menos, quedaron completamente inutilizables. Hiroshima, y si no lo sabían, se los estoy platicando para que vean ustedes lo que es el tesón, lo que es el trabajo. Hiroshima y Nagasaki. Dos ciudades, no sé cómo se escribe Nagasaki, así, creo que sí. Dos ciudades por lo demás industrializadas. Fueron blanco de la política americana de guerra, de la guerra americana contra ellos, porque eran precisamente los que estaban dotando de insumos pertrechos de guerra al ejército japonés. Y la gente civil que vivía ahí, obviamente se acabó la industria, obviamente se acabó todo, pues también fallecieron. Y cuentan que cuando el bombardero que llevó la bomba, la primera a Hiroshima, después de tirarla y ver la devastación desde el aire y todo lo que pasó, el cuate dijo, ¿qué hemos hecho? ¿Oye? Así lo hicieron. Bueno, Japón, otro país condenado por muchos años, porque siempre lo pongo con K. Corea. Corea está dividida en dos, al norte y al sur. Y la parte sur, en 1950, o sea, quiere decir que hace 60, 70 años, Corea estaba catalogado como el segundo país más pobre del planeta. Ni siquiera los africanos estaban tan pobres como ellos. Y mira que África está cambiando. Otro país es Vietnam. Vietnam fue invadido por las tropas americanas para el comunismo. Pero son lugares estratégicamente situados en donde, si tú quieres mantener la paz o la guerra en el Medio Oriente, pues son penínsulas que tienen que tener bases navales. Malasia. Singapur. Singapur tiene el segundo puerto más grande del mundo, siendo de una extensión territorial más chica, fíjense, más chica que una islita que está en México que se llama Isla Mujeres. Quien haya ido a Cancún, Isla Mujeres está enfrente de Cancún. Y es una islitita que la recorres en un día. Pues Singapur es más pequeño que Isla Mujeres, sin embargo, Singapur tiene un potencial de crecimiento y de bienestar para sus pobladores que no, de veras, no tienen ni idea, siendo un país mucho más chico que México. Y luego otro que se formó, este país no existía, este país se formó en una isla que se llama Formosa. Cuando China decide ser comunista, un régimen socioeconómico político en donde se habla de comunidades y se habla de muchas cosas, la gente que no estaba de acuerdo, la gente republicana, o así decirlo, se vino a Taiwán y lo fundó. Y esto les estoy hablando más o menos de 1948, por ahí, cuando la Gran Marcha expulsó a los nacionalistas y todos se fueron a Taiwán. Bueno, estos países han alcanzado un nivel de desarrollo increíble. Y todos iniciaron con programas de maquila. Y es bueno que platiquemos qué es el programa de maquila. El programa de maquila es despiezar la producción, hacer una parte en un lado, otra parte en otro lado, otra parte en otro lado, otra parte en otro lado, y finalmente agarrar todo esto y llevárselo a un último país donde va a hacer el ensamble de todos los circulitos. ¿Sí? Ensamble. México está en este momento aquí. Somos un país maquilero. Sí, usted me puede decir, no, es que la industria de la automotriz. Pues sí, tenemos aquí enormes plantas, pero díganme, ¿qué planta es propiedad de los mexicanos?
Todos vienen a través de inversión extranjera directa. ¿Se acuerdan que platicábamos de esto? El fomento de la inversión extranjera directa. Es el fomento en general del empleo. Sí, sí hay empleo. Pero ¿cómo estamos en México? Estamos con un empleo mal pagado con respecto a Estados Unidos. No nos podemos comparar con ellos porque están en otro nivel, en otro lugar. Y aún así, si nos comparamos, no saldríamos tan bien. Nos vamos a comparar con nuestra región. ¿Quién es nuestra región? Somos parte del bloque americano. Somos parte del TEMEC, nos guste o no nos guste. Entonces, nuestros vecinos son los Estados Unidos, los canadienses y nosotros. Y entonces, ¿cómo es que nosotros estando aquí tenemos índices de desarrollo menores que los de países que hace 50 años, hace 60 años, hace 70 años estaban en la lona? Bueno, pues la explicación es bien fácil. Estos lo que hicieron fue adquirir la maquila, esto, a lo mejor una parte se hacía en Corea, otra se hacía en Vietnam, otra en Malasia, otra en Singapur y ensamblaban en Taiwán. ¿Sí? ¿Saben qué fue? La adquisición de tecnología. Obviamente, pues los fenómenos no son así tan fáciles de explicar. Estoy haciendo una explicación muy concreta y quizás muy sintética. Obvio, pasó tiempo, obvio, hubo muchas cosas que atender, desarrollo que atender. Tiene que ver, el desarrollo de un país tiene que ver con su economía, desde luego, pero también con su política. Entendiendo la política como la ciencia social que va a estudiar y determinar el comportamiento de las sociedades. No es la sociología es otra cosa, la política, ¿a través de qué? De la reglamentación. Así es que los políticos que se dicen políticos y que andan haciendo politiquerías, pues están deshonrando la palabra política, en realidad. Pero también economía política y sociedad. La sociedad abierta, avanzada, que de alguna manera adquiere, que entiende que el trabajo es lo único que va a sacar adelante a los países. Pero en México nuestra economía, pues la controla el gobierno, de alguna manera, y estamos salpicados de una cultura empresarial verdaderamente nefasta para nuestra población. El rico se hace más rico cada vez y el pobre se hace más pobre cada vez. Aquí es donde el gobierno tendría que estar visoreando que las relaciones entre las personas, entre los ricos y los pobres, los poseedores y los desposeídos, sea más equitativa. Y no, la política se ha servido en México de el acumular riqueza para los políticos y para beneficiar a sus aliados. A los políticos no los ponemos nosotros, o por lo menos eso no era así. Estamos en una nueva etapa de nuestra vida como país, pero a los políticos los ponía la clase rica. 70 y tantos años de gobierno priista lo dice. Quienes realmente ponían a los políticos eran los ricos. Y entonces los políticos, ¿para quién gobernaban? Pues para sus jefes, ¿no? Para quien te puso. A partir de ciertos tiempos ha venido más o menos modificando y resulta que hoy nuestro señor AMLO está queriendo regresar al futuro, al pasado. Pero bueno, es otro tema. Y la sociedad, ¿qué pitos toca la sociedad? Pues sí, una sociedad educada. Una sociedad educada. Cosa que no pasa. Me da mucha pena decirles lo que les voy a decir, pero nuestro país, la sociedad de nuestro país es una sociedad, en su mayoría, no es analfabeta, pero sí es inculta. La gente se preocupa más por las fiestas de la villa, la gente se preocupa más por ver qué le pasó al chisme del momento que por educarse. Y una sociedad educada, tiene que ver con la lectura, muchachos, aunque no me lo crean y les voy a caer gordo.
La lectura te da cultura. Pero también la educación en las aulas. Y vean ustedes qué está pasando en nuestro país. Analicen a los maestros de las primarias. Hace muchos años, parece así como fábula, hace muchos años, los profesores en las aulas, cosa que yo agradezco a Dios porque me tocó vivirlo, se preocupaban por sus educandos. Los ponían a leer, no les resolvían la tarea. Los papás incluso estaban felices y a sus hijos, de vez en cuando el maestro les ponía un correctivo. Y por correctivo le estoy diciendo que les ponían unas madrizas. Digo, no así de salvajes, ¿verdad? Pero si tú te portabas mal en la escuela, te daban tu reglazo en las manos o te ponían tu gizazo o te jalaban tus patillitas y te ponían orejas de burro. Hoy no se puede. La nueva cultura nacional dice que a los niños hay que protegerlos. Pero vean ustedes lo que está pasando. O sea, hay un organismo internacional que se llama OCDE. Espero que alguno de ustedes haya oído hablar de él. La OCDE es un club casi de países ricos. Pues, ¿qué creen? México se coló. En la década de los 90, tuvimos un presidente que se llamó Carlos Salinas de Gortari, que traía ideas muy diferentes a lo que hemos visto. Él inscribió a México a la OCDE, ¿sí? Este club de países ricos mide varias cosas, sirve para medir varias cosas. El desarrollo de un país en cuanto a la satisfacción de las necesidades de nosotros. O sea, un país desarrollado, ni esperanzas que tenga calles sin pavimentar, ni esperanzas que tenga colonias sin drenaje o sin agua. Es parte de ese desarrollo que nos permite a los humanos olvidarnos de adquirir los satisfactores básicos. Un lugar donde no hay agua, ¿qué implica? Pues que la gente salga a buscar agua y se las traiga en sus tinas, en sus baldes, en sus bidones, en sus tambos. ¿Sí? Y eso les resta productividad porque están preocupados por eso. El agua es un vital líquido, sin agua no vivimos. En estas comunidades desarrolladas, pues no te preocupas más que de abrir la llave, ¿no? Y ese problema ya te lo quitaste y te va a permitir ser más educado. Bueno, es uno de los factores. También la medicina, la educación gratuita y de calidad. Mide la educación, mide la economía y también, algo bien importante, la corrupción. La corrupción es un flagelo muy fuerte que parte de la incultura de la gente. Una persona que es corrupta es una persona maleducada. Porque si tú fuiste educado en valores y sabes que no debes agarrar nada que no sea tuyo, pues entonces tampoco debe ser corrupción. A mí en lo particular, y me da mucha pena decirlo, a personas jóvenes como ustedes me han tratado de corromper para que les pase el año. Y yo les digo, no, perdóname, pero no. Y con eso, simplemente con eso, yo ya te reprobé. No puede ser que nosotros mismos nos pongamos traspiés. ¿Sí? No puede ser. Tenemos que ser íntegros. Y para ser íntegros, pues necesitamos tener educación. Si no somos una sociedad educada, pues somos una sociedad corrupta. Y vean ustedes lo que está cargando la corrupción. Muchos problemas en todos niveles. Obras mal hechas, puentes que se caen, avenidas que a los 3, 4 meses ya tienen baches. Todo porque dentro del gobierno hay corrupción para que las empresas hagan lo que quieran. Dan una lana y pues, ¿no? El patrón es el dinero. Es un tema muy fuerte en nuestra sociedad. Tenemos que revertirlo. Si de veras queremos que este país salga adelante y sentirnos orgullosos de un país de primer mundo, tenemos que empezar por nuestra casa. Tenemos que empezar por nuestra casa. ¿Sí? No le podemos echar toda la culpa al gobierno porque al final es un producto de nosotros mismos. Ay, sí, pinche gobierno corrupto. ¿Y qué hacemos nosotros para que no sea corrupto? O sea, nosotros hemos promovido la corrupción alguna vez. Espero que ustedes no. Pero era lo más común. Decía un lema del PRI, fíjense nada más, de hace algunos años, el que no tranza no avanza. ¿Avanzar en qué?
¿En tener dinero? ¿En tener poder? Eso no es justo. Bueno, todo esto implica que la exportación de México, ¿qué exporta México? Ay, perdón. Sí, les compartí. ¿Qué exporta México? México exporta básicamente productos maquilados y materia prima. Materia prima. Hoy en día, gracias al puerto, gracias a los puertos de México, también ya estamos entrando a un concierto que ojalá sigamos por ese camino, que son los servicios. ¿Qué servicios? Bueno, servicios de logística, servicios que le prestamos a agentes aduanales, etcétera, etcétera. Una bola de servicios. Esto es en lo que debemos enfocarnos. ¿Por qué? No tenemos las grandes inversiones para atraer inversión extranjera o dependemos de los inversionistas extranjeros para hacer grandes plantas industriales. No tenemos tecnología propia, tenemos que adquirirla y eso es costoso. La materia prima la tenemos en demasía, pero hay algo bien importante que se llama creación de valor. También se le conoce como cadenas de valor. Significa que a medida que el producto es más industrializado, más valor agrega. No es lo mismo que yo venda un kilo de fresas a que venda 5 mermeladas. Quizás con 2 mermeladas obtengo el valor del kilo de fresa, por decirles algo. Entonces, sí tengo que tener un proceso de industrialización, de darle valor, valor agrega, Dios, estoy poniendo, no me dice nada, muchachos, valor agregado. Pero los servicios, muchachos, los servicios los podemos prestar sin tantas inversiones, con ingenio. Algo que me encanta hablar de ello, la innovación. Y nos vemos a las 9:20 para seguir hablando de esto, ¿sí? Y lo vamos a correlacionar con nuestra ley de comercio exterior. ¿Sale, vale? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven el asunto? Prendan sus cámaras. No se hagan, ya ni les digo nada, pero... A ver, Luisito, prenda su camarita. Mareicita. ¡Ay, Mareci, veniste! ¿A qué hora llegaste? Que ni te vi. Aquí estoy, profe. Bien. El que no llegó fue Fernando, ese sí ya me preocupó, pero bueno. Bien, Pedro, muy bien, Pedro, gracias. Muy bien, Luis. Alex, yo sé que tú quieres prender tu cámara. Andrea ya, Jacqueline ya, Alex ya, Mare ya. Solamente a Vicel y a Jennifer. No prenden ni en defensa propia. Van a ver, ¿eh? Jenny y a Vicel. Bueno, muchachos, desayunen, nos vemos a las 9:20. Ok, vamos a seguir con este tema, que tiene que ver con la exportación de productos mexicanos al mundo, que es, pues, lo que debemos buscar, finalmente también. ¿Sale? Nos vemos al rato.